La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Espero que usted haya disfrutado este fin de semana largo o este puente, para ponerlo de manera coloquial, que fue resultado de aquella reforma a la Ley Federal del Trabajo con miras a estimular el turismo interior. Es decir, personas, familias enteras de diferentes ciudades del país podrían, aprovechando las fechas o los días de asueto que normalmente se respetaban en el día que caían, vamos a decirlo así coloquialmente, para buscar, como dije, estimular la venta de servicios en hoteles, restaurantes o viajar simplemente. Muy bien, una vez que ha disfrutado usted de estos días de asueto, vayamos ahora a hablar un poco de la pesadilla que se viene. En relación con la discusión del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2020, ya los diputados nos dieron una muestra de cómo violar la Constitución y ser cínico y desvergonzado en relación con esa violación. Es a tal grado la desvergüenza que han intentado incluso teorizar sobre eso, empezando por el sedicente secretario de Hacienda, siguiendo con el área jurídica de Cámara de Diputados y terminando con ese ejemplo de lucha proletaria en favor de los más necesitados de la diputada Dolores Padierna. Todos ellos hermanados por el desprecio a la Constitución, porque dicen, no hay prisa, hombre. Tenemos todavía de aquí al 31 de diciembre y argumentos, entre comillas, por el estilo. Muy bien. Efectivamente es una violación grave de lo que establece la Constitución y tal parece que a nadie interesa esa violación. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, diría aquella vieja canción y diría el clásico también. Pero vayamos ahora a algo que, si bien no se registra todavía, pero con toda seguridad puedo asegurarle a usted que el año próximo, el año 2020, se va a presentar. El paquete económico que fue entregado este 8 de septiembre al Congreso tenía de origen dos elementos perversos que inducían indubitablemente una situación anómala o, por no decir, perversa. Recordará usted que en su momento comenté aquí que era una ilusión pensar que creceríamos el año 2020 al 2%, el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, y que también era una ilusión alcanzar una extracción diaria de petróleo promedio de 1.951.000 barriles. Que bien nos valdría que tanto el Senado como Cámara de Diputados, en la Ley de Ingresos, cuando analizaron la iniciativa, cada una de esas cámaras, redujeran esas proyecciones para ajustar el monto a captar de recursos para poder en consecuencia ajustar el presupuesto. Se pasaron por el arco del triunfo esa situación, es decir, tomaron como válidas esas proyecciones que la única explicación es que la Secretaría de Hacienda las plasmó ahí para quedar bien con López, porque de otra manera no se explica uno que debe haber alguien que le entienda ahí a la cuestión de las proyecciones económicas y que lea algunos documentos que empresas que se dedican a la prospectiva económica elaboran. Pues bien, al margen de si mañana tendremos presupuesto o el jueves o el viernes o el 30 de diciembre, ese presupuesto está elaborado, repito, con dos vicios de origen. Ese crecimiento ilusorio del 2.0% que hoy los más optimistas lo sitúan en el 1.2 o 1.3%, y yo diría, no los pesimistas, sino los más objetivos, hablan incluso de la posibilidad alta
de que el próximo año tengamos un crecimiento negativo, valga la aparente contradicción. 0.2, 0.3 negativo. Pero al margen del porcentaje que crezcamos, será imposible obtener el 2.0%. Vamos a dejarlo en 1%, siendo medianamente optimistas. Eso va a significar una creación de menos de varias decenas de miles de empleos formales. En consecuencia, habrá una caída en el consumo y también en consecuencia habrá una captación menor de recursos por parte del fisco, del SAT. Eso evidentemente obligará al gobierno a alguna de estas posibilidades. O agarra una porción mayor o un monto mayor del FEIP, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, o de algún otro fondo que no fueron destinados para esto, pero que pasándose la ley por el arco del triunfo, agarren esos dineros de ahí para compensar la caída de los ingresos. Esa es una opción. La otra, elevar la deuda. Porque hay por ahí ingenuos que dicen, este gobierno no ha elevado la deuda. Señores, mes a mes la Secretaría de Hacienda da a conocer los números del monto neto total de la deuda del sector público y a septiembre ya llevamos alrededor de 550,000 millones de pesos más con respecto a diciembre del 2018. Y de seguir las cosas como van, aumentará quizá unos 150,000 millones de pesos más. Y el año próximo, el año 2020, a como se ven las cosas, es probable que esa deuda aumente de 700 a 800,000 millones de pesos si no quieren recortar programas para pagar el servicio de la deuda. Y la tercera opción es elevar las tasas impositivas de los impuestos vigentes o crear nuevos impuestos, convencer al Congreso de la necesidad imposible de evitar, cualquiera de esas tres o una mezcla de las tres. Pero el hecho es que dentro de ese paquete económico, que se reflejará en los ingresos y en consecuencia en el presupuesto, se traducirá en recorte a varios programas que ya han sufrido el año en curso y están proyectados recursos para el año que viene. Esa es la realidad. Escoja usted qué le parece a usted más grave. Si la violación flagrante y cínica de la Constitución al no tener el decreto de presupuesto en tiempo, es decir, el 15 de noviembre a las 12 de la noche, o estar mintiéndole a la población y a aquellos, lo que yo llamo las manos más rápidas del oeste, listos para pedir, les han hecho creer que va a alcanzar para todo. No, señores, no va a alcanzar. ¿Por qué razón? Porque la economía no va a crecer como han proyectado y en consecuencia los ingresos tampoco van a ser los que han proyectado. Y tercero, no se va a extraer el volumen diario de petróleo que han proyectado. En esas condiciones, pues, repito mi pregunta, escoja usted el hecho más grave. ¿Qué le parece a usted más grave? ¿La violación cínica y desvergonzada de la Constitución y que además buscan justificarla desde el sedicente secretario de Hacienda, pasando por Mario Delgado, por el área jurídica de la Cámara y por la diputada Padierna? ¿O le parece más grave el que le estén mintiendo con que se van a alcanzar estos montos de recursos y todos felices van a recibir los recursos y apoyos, dádivas, regalos, etcétera, proyectados en el presupuesto de egresos de la Federación? Pero no se pueden las dos cosas. ¿Qué le parece? ¿Cuál le parece a usted más grave de esas dos sinvergüenzadas? Escoja usted la que esté más cerca de su corazón o de su bolsillo. Pero aquí, ¿qué quiero demostrarle? La perversidad de este gobierno, específicamente de López, que no le importa caer en esa situación
con tal de que sus programas del malestar no sufran reducción alguna, de un solo peso. Le van a recortar al campo, a la infraestructura, a la educación, a salud, a esto, al otro, pero a sus programas que son la niña de sus ojos, que Sembrando Vida, que esto, que el otro, lo demás allá. ¿Por qué? Porque eso representa, piensa él, millones y millones de votos que se van a traducir el año 2021 en 251 diputados federales propios de Morena y al menos 12 gubernaturas de las 14 que estarán en juego en el año 2021. ¿Le parece a usted que hay, a la fecha de este gobierno, una perversidad mayor que esa? Posiblemente no, pero lo que sí le puedo asegurar es que el próximo año y los que le restan a este gobierno habrá perversidades, mentiras y actitud cínica más graves que las que hemos visto en estos poquito menos, faltan días para que se cumpla un año de esta gobernación. ¿Se imagina usted lo que vamos a padecer en los restantes 4 años, 10 meses que le faltan a este gobierno? Por lo pronto, como diría el clásico, agarremos piedras. Muchas gracias, pues, y lo espero a usted mañana, miércoles, con algún comentario en torno a esto que el ingeniero Slim ha calificado como necesitamos una sacudida. Hablaremos mañana miércoles de esa sacudida, a ver si atinamos a qué sacudida se refiere, de acuerdo con sus propias palabras, el ingeniero Carlos Slim. Aquí lo espero mañana, va a estar buena. Hasta mañana.